Saludo especial para todos ustedes. Les volvemos a saludar una vez más en NR Noticias, el informativo de Ecuador y el mundo. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla, dejar los comentarios y seguirnos en nuestra página en Facebook como NR Noticias Ecuador. Sean todos bienvenidos y arrancamos con la información correspondiente a la fecha de hoy. Tanya Varela, excomandante de policía, también habría operado con la mafia albanesa. Tanya Varela, quien habría sido la primera mujer en haber sido o haber llegado al cargo de comandante nacional de la policía en el Ecuador. Resulta que Tanya Varela aparece comprometida en algunos de los audios y la investigación que se lleva a cabo en el caso León de Troya. En esta investigación, ahora denominado caso Encuentro, se menciona a alias La Madrina, quien sería la excomandante general de la Policía Nacional. El mayor golpe contra la mafia albanesa se ejecutó, recordemos, el pasado 6 de febrero, en este año cuando la policía del Ecuador y de España desarticularon una organización transnacional que se dedicaba presuntamente al tráfico de droga y lavado de activos. Empresarios, funcionarios públicos y hasta altos mandos policiales están involucrados. El grupo, según la información que se viene adelantando y algunos audios que ya fueron revelados, estaba integrado por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, argentina, española, colombiana, albanesa y hasta china. Entre ellos, Dritan Gillica, albanés, quien lideraba esta estructura. A su vez, Gillica tenía relación con Rubén Cherres, operador y nexo entre la mafia albanesa, y Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Cherres, recordemos, fue asesinado en Santa Elena en marzo del año anterior. El caso involucra a estos actores en una presunta red de corrupción en empresas del Estado. Se denominó León de Troya, que luego fue unificado por la Fiscalía y denominado caso Encuentro, por el eslogan del gobierno de Lasso. Pero la pregunta que muchos se hacen, y la que nosotros incluso nos hacemos, ¿cómo y a través de quién operaba a la mafia albanesa en Ecuador? De acuerdo con el informe de la Policía Nacional del Ecuador, en la operación denominada Gran Fénix 13 o Pampa contra la mafia albanesa, Dritan Gillica, albanés, realizaba pedidos a los laboratorios productores de cocaína en Colombia. Luego la carga se transportaba hasta la provincia de Carchi, en la frontera norte, donde luego vehículos trasladaban la droga a varias provincias costeras del país, para después enviar esta cocaína a ciudades de Europa como Barcelona, Málaga, Marbella y Valencia, mediante la contaminación de contenedores de banano en los puertos ecuatorianos. Recordemos que este proceso era ejecutado por operadores de la mafia albanesa, grandes empresarios y funcionarios públicos. De hecho, hay nombres como Julio Lalangui y Jonathan Landívar. Son investigados tras los operativos del 6 de febrero en la estructura, donde también se menciona a Adolfo Macías, alias Fito, actualmente fugado de Ecuador y que las noticias más recientes revelan que podría encontrarse vivo, así como Samir Maestre, alias Samir, quienes ya eran nombrados en el León de Troya, caso impulsado por Fernando Villavicencio, este último fallecido y quien estaba tras las pistas de toda esta red de corrupción y de mafia que se movía desde el Ecuador. Fernando Villavicencio, entre otras cosas, esta fue una de las grandes cosas que él destapó e investigó y por las cuales había recibido varias amenazas de muerte cuando era asambleísta. En el informe elaborado por el Frente Parlamentario Anticorrupción, presidida por Fernando Villavicencio, ya fallecido, recogió por primicias. También se mencionó a la excomandante general de la Policía Nacional, Tanya Varela, quien ocupó este alto cargo en los gobiernos de Lenín Moreno y luego en el de Guillermo Lasso, siendo la primera mujer en liderar la institución como comandante nacional de la policía. La oficial era supuestamente nombrada como la madrina. Y es que de acuerdo con el medio de comunicación digital, en el documento se señala que Tanya Varela era la encargada de poner personal policial de confianza en las diferentes direcciones para poder facilitar el tráfico de la droga. Es decir, ponía policías, agentes que estaban comprados para que cuando pasaban estos contenedores y estos grandes cargamentos, ellos ya estaban informados, tenían directrices de
que si pasaba X o Y camión con unas ciertas descripciones, ellos tenían la orden de no pararlo y de dejarlo que pudieran seguir su rumbo hasta el lugar donde embarcaban todo esto y era enviado a otros países. Según se cita, la relación entre esta estructura criminal empezó cuando la oficial de policía trabajaba en el aeropuerto en migración. El informe revela además que alias La Madrina o Tanya Varela habría dado seguridad a la mafia albanesa en coordinación con Hejika para las operaciones de esta estructura. Varela dispuso incluso el cierre del caso León Troya en septiembre del año 2021. Esto fue denunciado por los oficiales de policía Ronnie Rengel y José Luis Erazo, quienes investigaron el caso. Ellos alertaron de amenazas en contra de su integridad y presentaron medidas cautelares ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Tanya Varela fue posesionada en marzo del año 2021 en la gestión de Lenín Moreno y separada del cargo en enero del año 2022, en la presidencia de Guillermo Lasso. Varela aparece en los audios revelados por la Posta en la investigación del Gran Padrino. Escuchemos la revelación de uno de los agentes que era el encargado en llevar esta información. Fue una de las personas claves en esta información, que de hecho fue uno de los que en su momento arrancó con esta investigación, pero que meses después fue desvinculado y fue incluso sacado de la policía. Vamos a escuchar entonces a el agente que nos habla de cuál era su papel y cuál es su situación. Ese es el teniente Ronnie Rengel. Escuchemos las declaraciones. Bueno, el agente Ronnie Rengel, quien fue uno de los que buscó e investigó y encontró varias cosas que no encajaban, y fue quien llegó a detectar que varios de los militares y policías estaban trabajando para la mafia albanesa. La oficial de la policía, conocida como La Madrina, que ya ustedes saben, Tanya Varela, además de eso, era la encargada de proporcionar seguridad a la organización narcodelictiva que operaba en Ecuador y está vinculada a la mafia albanesa, según el informe del caso León de Troya, en el que participó Fernando Villavicencio investigando. En aquel documento se revelaron los primeros indicios de la operación de la organización transnacional en el país, la cual salpicó al cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, y también sacó a la luz nombres involucrados en la mega operación conjunta entre Ecuador y España, del 6 de febrero de este año. El Frente Parlamentario Anticorrupción FPA, que era presidido por Fernando Villavicencio, evidenció en el informe los supuestos vínculos de las empresas, políticos, policías y personajes de la farándula local con la red narcotráfico. Entre ellos constaban Dritan Hijika, Rubén Cherres, Julio Lalangui y Jonathan Landívar. Esa es la información que tenemos para ustedes, porque es la información que consta en estos escritos. Escuchemos al señor Rooney, quien desde algún lugar nos envía este video. Soy el teniente de policía Rodney Orlando Rengel Quinteros. El cargo que yo desempeñaba durante la investigación, fui designado como oficial del caso para realizar dicha investigación, más conocida hoy en día como el caso León de Troya. Bueno, mi situación actual ha sido permanecer en la clandestinidad, ponerme a buen recaudo, salvaguardar mi vida, darle seguridad a mi familia, que es lo único que yo necesito hoy en día para poder estar tranquilo. Es evidente que una vez que cuando se hizo... Así es, Ronnie Rengel, teniente de la policía quien llevaba la investigación del caso León de Troya, tuvo que huir, tuvo que esconderse, y en estos momentos está escondido porque fueron varias las amenazas de muerte que llegaron en su contra. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a una próxima emisión. Quédense con nosotros, denle en suscribirse al canal, activen la campanilla, dejen los comentarios y denle like a este contenido. Nos vemos en una próxima emisión. Les queremos.